17 años de matrimonio, 3 hijos, una vida perfecta. O eso creía hasta que encontré esos mensajes. 6 meses de mentiras. Ella había planeado una cena para el viernes con su amante. Reservé la mesa de al lado y llevé a la esposa de él como mi pareja. Lo que pasó después se hizo viral. Me llamo Alejandro. Tengo 44 años y, hasta hace 3 semanas, pensaba que tenía un matrimonio sólido. Soy socio director en un bufete de abogados de tamaño medio en el centro de Madrid. Las horas son brutales. Los casos son exigentes, pero el trabajo paga lo suficiente para permitirnos un chalet de 4 dormitorios en Las Rozas y las matrículas del colegio privado de nuestros 3 hijos. Mi esposa, Lucía, es la directora de recursos humanos en un gran grupo hospitalario. Es una mujer inteligente, organizada, siempre supe que sabía cómo manejar a la gente, o eso pensaba. Nos conocimos en la Universidad Complutense. Ambos éramos ambiciosos y teníamos hambre de éxito. Ella estudiaba relaciones laborales mientras yo me esforzaba en la Facultad de Derecho. Nos casamos jóvenes, tal vez demasiado, pero funcionó. O al menos eso creía yo. Alba llegó cuando Lucía tenía 23 años. Luego vino Diego 3 años después, y finalmente la pequeña Sofía. 3 niños, 3 personalidades diferentes, todos necesitando atención. Ni Lucía ni yo teníamos tiempo suficiente para dar. Ahí es donde empezaron a formarse las grietas, supongo. No es que las viera. Estaba demasiado ocupado revisando contratos y declaraciones, forjando mi reputación como el tipo que nunca perdía un caso de litigio corporativo. Lucía también se volcó en su carrera. Pasó de coordinadora de RRHH a directora en menos de una década. Éramos una pareja de poder, decía la gente. El tipo de unión que parecía perfecta desde fuera. El problema de parecer perfecto es que dejas de comprobar si algo se está pudriendo por debajo. Fue un jueves por la noche cuando todo cambió. Acababa de cerrar un caso masivo. 3 meses de jornadas de 18 horas que finalmente dieron sus frutos cuando el jurado falló a nuestro favor. Mi cliente se llevó una indemnización de 7 cifras y yo me llevé un bono de socio que cubriría el primer año de Alba en cualquier universidad que eligiera. Estaba agotado pero satisfecho, listo para desplomarme en la cama y tal vez tomarme un fin de semana largo para reconectar con mi familia. Llegué a casa sobre las 23. La casa estaba a oscuras, excepto por la luz de la cocina. El coche de Lucía estaba en la entrada, lo que me sorprendió. Me había enviado un mensaje antes diciendo que se iba a tomar algo con su amiga Elena después del trabajo. Imaginé que habría vuelto en un Cabify. Dentro, encontré un plato de pasta tapado en el mostrador con una nota adhesiva. Te guardé la cena. Día largo, me voy a la cama. L. Calenté la comida y me senté en la encimera, revisando correos en mi móvil mientras comía. Fue entonces cuando noté el iPad de Lucía sobre la mesa de la cocina, con la pantalla aún encendida. Debió de estar mirando algo antes de subir. El protector de pantalla aún no se había activado. Normalmente no miraría. No soy del tipo celoso. Nunca lo he sido. La confianza era algo sobre lo que Lucía y yo construimos nuestro matrimonio. O eso me decía a mí mismo, pero algo me hizo echar un vistazo. Tal vez fue el instinto. Tal vez fue el universo obligándome finalmente a prestar atención. La aplicación de mensajería estaba abierta, pero no eran mensajes normales, sino uno de esos programas de chat cifrados que la gente usa cuando no quiere que se rastreen las cosas. El nombre en la parte superior decía C. Solo una letra. Nada sospechoso, ¿verdad? Excepto que el último mensaje me heló la sangre. No puedo esperar al viernes. En el mismo sitio. 20. He estado pensando en ti todo el día. Debajo, la respuesta de Lucía, enviada hacía solo 20 minutos.
Yo también. Le diré a Alejandro que tengo una reunión de RRHH. Tarde. Ya nunca hace preguntas sobre eso. Me quedé mirando la pantalla del iPad durante lo que pareció una hora, aunque probablemente fueron solo 2 minutos. Mi pasta se quedó olvidada, enfriándose en el plato. Los mensajes seguían subiendo. Semanas de conversaciones, tal vez meses. No los leí todos, no hacía falta, el patrón estaba claro. La C era de Carlos. Tenía que ser él. Lucía había empezado a ir a un gimnasio de lujo hacía 6 meses y siempre volvía hablando de su nuevo entrenador personal y de cómo la ayudaba a sentirse fuerte de nuevo. Carlos Fuentes, dueño del Apex Fitness en el centro de Madrid. Me había enseñado su Instagram una vez. Un tipo esculpido, de unos 40 años, con una sonrisa que probablemente debilitaba a cualquiera. Yo mismo la había animado, diciéndole que era genial que sacara tiempo para ella. ¡Qué idiota había sido! Mi primer instinto fue subir, despertarla y exigir respuestas, lanzarle el iPad a la cara. Pero algo me detuvo. Quizás fue el abogado que llevo dentro, el que sabe que nunca confrontas a alguien hasta tener todas las pruebas alineadas. Fue un entendimiento frío. Esto requería estrategia, no emoción. Hice fotos de la pantalla, de cada mensaje que pude encontrar. Luego volví a colocar el iPad exactamente donde estaba y terminé mi pasta como si nada hubiera pasado, aunque cada bocado me supiera a cartón. Cuando subí, Lucía dormía o fingía dormir. Durante 17 años había mirado ese rostro creyendo que conocía a la persona que había detrás. Me puse el pijama en la oscuridad y me quedé mirando al techo, analizando las implicaciones legales. Bienes gananciales, 3 hijos menores, la diferencia de ingresos, la custodia. Ya estaba construyendo el caso. A la mañana siguiente, Lucía estaba en la ducha y su móvil cargando en la mesilla. Su código era el cumpleaños de Alba, no lo había cambiado en años. Abrí la aplicación de chat y vi más mensajes de esa noche. Carlos diciéndole que no podía dormir pensando en ella y Lucía respondiendo que había soñado con él. El tipo de intimidad que debería haber ocurrido entre nosotros, pero que faltaba desde hacía años. Busqué más atrás y encontré el nombre de un restaurante. The Penthouse, un sitio exclusivo en la planta 11 de la Plaza de Santa Ana, con vistas a todo Madrid. Mesa junto a la ventana, reserva a nombre de Fuentes para las 20. Memoricé todo y dejé el teléfono en su sitio. Lucía salió del baño envuelta en una toalla. Sonrió al verme despierto. Buenos días. No te oí llegar anoche. ¿Cómo fue el caso? Su voz era cálida, casual, como si nada en el mundo estuviera mal. Como si no estuviera mensajeándose con otro hombre mientras yo dormía a su lado. Ganamos, dije, imitando su tono. El jurado deliberó en solo 2 horas. Eso es increíble, se acercó y me dio un beso en la frente. Olía a su champú de siempre. Estoy tan orgullosa de ti. Deberíamos celebrarlo. Quizás este fin de semana, respondí. Primero tengo mucho trabajo de seguimiento. Ella asintió mientras elegía su ropa. Tengo esa reunión de RRHH. El viernes por la tarde. No llegaré antes de las 21:30. Ahí estaba. La mentira soltada con naturalidad. ¿Cuántas veces lo habría hecho? No hay problema, dije con voz firme. Pediré pizza para los niños. Lucía me sonrió a través del espejo. Eres el mejor, ¿lo sabes? Le devolví la sonrisa, intentando parecer un buen marido. Eligió una blusa azul, la que resaltaba sus ojos, y siguió preparándose para otro día de fingir que nuestro matrimonio estaba bien. La observé seguir su rutina y no sentí nada más que una fría determinación. El viernes por la mañana empezó como cualquier otro. Lucía se despidió con un beso a las 7:30, termo en mano,
recordándome que llegaría tarde por la reunión. Vi su BMW alejarse por la calle arbolada y me puse a trabajar en lo que mejor sé hacer. Construir un caso hermético, pero esta vez contra mi propia esposa. Primero llamé a mi hermano, Marcos. No buscaba apoyo emocional, sino su pericia en informática forense para una empresa de ciberseguridad. Si alguien podía documentar todo sin levantar sospechas, era él. Nos vimos en una cafetería tranquila. Le enseñé las capturas y su rostro se endureció. Lo siento, hermano. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Al menos 6 meses. Necesito saberlo todo. Mensajes, llamadas, ubicaciones. ¿Puedes hacerlo sin que se entere? Él asintió. Si me das acceso a su cuenta de iCloud 5 minutos, puedo clonar los datos remotamente. Todo se guarda allí. Ella no lo sabrá nunca. Esa tarde, mientras Lucía trabajaba y los niños estaban en el colegio, instalé el software que Marcos me dio en su portátil. En 1 hora, recibí un mensaje. Lo tengo todo. Es peor de lo que pensabas. Llámame esta noche. Pero aún no podía centrarme en eso. Tenía otra pieza que colocar. Había investigado a Carlos Fuentes. 30 minutos en Google me lo dijeron todo. Dueño del gimnasio y casado desde hace 12 años con una tal Marta Fuentes. Ella dirigía una galería de arte contemporáneo en el barrio de las Letras que promocionaba a artistas emergentes. En la web de la galería aparecía su correo. Redacté un mensaje, lo borré, redacté otro. ¿Cómo le dices a una desconocida que su marido se acuesta con tu mujer? Al final, fui directo. Señora Fuentes, mi nombre es Alejandro Bratzau. Soy abogado y necesito discutir un asunto delicado que involucra a su marido y a mi esposa. Creo que tenemos intereses mutuos. ¿Podría recibirme mañana por la tarde en su galería? Su respuesta llegó en 1 hora. Señor Alejandro, estaré en la galería hasta las 17 mañana. Venga a las 16. Tengo el presentimiento de saber de qué se trata. Esa última línea me lo dijo todo. Ella ya sospechaba. No estaba solo en esto. Llegó la noche del viernes. Preparé espaguetis para los niños. Alba me ayudaba mientras Diego ponía la mesa y Sofía coloreaba en la encimera. Era una cena familiar normal, excepto porque faltaba uno de los padres. ¿Dónde está mamá otra vez?, preguntó Alba mientras escurría la pasta. Reunión de RRHH. Estará en casa sobre las 10, respondí. Alba me lanzó una mirada difícil de leer a sus 17 años, notaba más de lo que yo creía. Últimamente tiene muchas reuniones tarde, comentó. Nuestras miradas se cruzaron. Hubo un momento de entendimiento o sospecha, pero no insistió. A las 19:45 revisé la aplicación de rastreo. Lucía estaba en el edificio de The Penthouse, no en ninguna oficina. Sonreí. No tenía idea de lo que venía. El sábado a las 15:55 estaba frente a la galería de Marta Fuentes. Ella estaba tras un escritorio minimalista. Era alta, elegante, con el pelo oscuro recogido en un moño impecable. Parecía la viva imagen del éxito. Al entrar, nuestras miradas se cruzaron y supo de inmediato quién era yo. Señor Alejandro, dijo ella con pasos medidos. Alejandro, por favor, le tendí la mano. Me llevó a su despacho. No me dejó ni hablar antes de decir. Tenías razón. Sé de qué va esto. Lucía, directora de RRHH. Tu mujer. Me sorprendió que ya lo supiera. Me explicó que encontró cargos de hoteles en su tarjeta conjunta hacía 3 meses. Carlos dijo que eran reuniones con clientes, pero luego ella encontró mensajes. Marta había contratado a un detective privado el mes pasado que lo confirmó todo. Su marido y mi mujer se veían cada viernes desde hacía 6 meses.
Le enseñé las capturas de pantalla de mi móvil. Se creen muy listos, dijo ella con la mandíbula tensa, pero son solo clichés. El manual del cónyuge infiel, palabra por palabra. Me enseñó fotos de su detective. Lucía con un vestido rojo que yo nunca había visto, Carlos con un traje caro, riendo como adolescentes enamorados en The Penthouse. Se me revolvió el estómago, pero mantuve la calma. Quiero proponerte algo, le dije. No es venganza exactamente, es justicia. Tienen otra cena planeada el próximo viernes. Quiero estar en la mesa de al lado, y quiero que tú estés conmigo. Marta sonrió lentamente. ¿Quieres confrontarlos públicamente? No de inmediato. Primero, que nos vean juntos. Que entren en pánico. Y cuando sea el momento, presentamos todo. Mensajes, fotos, cronología. Delante de testigos. Marta aceptó, pero con una condición. Necesitaba ayuda legal. Carlos estaba ocultando dinero del gimnasio, desviándolo para, probablemente, dejarla. Hecho, le aseguré. Mi bufete se encargará de investigarlo discretamente. Nos dimos la mano. Esto no era por el dolor, era por retomar el control de mi propia narrativa. La semana siguiente pasó como una condena de cárcel. Lucía seguía con su sonrisa practicada, jugando a ser la esposa y madre devota. Cenábamos juntos, ayudábamos con los deberes, veíamos la tele. La familia perfecta. Pero yo contaba las horas para el viernes. El miércoles me reuní con Marcos. Me entregó un registro digital de la traición. 247 intercambios con Carlos, reservas de hotel en hoteles de lujo de Madrid y hasta un viaje de fin de semana a una casa rural que ella me vendió como una conferencia de trabajo. Recordé que aquel fin de semana me quedé solo con los niños y Alba preguntó por qué mamá no hacía videollamadas. Yo puse excusas por ella. No hubo conferencia, Carlos se registró en el mismo sitio. Esto es suficiente para que un abogado de divorcio se dé un festín, dijo Marcos. Para 10 abogados, respondí. Le conté mi plan para el viernes en The Penthouse. Marcos se sorprendió, pero yo estaba decidido. Lo que más me dolía eran los niños, especialmente Alba, que ya sospechaba algo. El jueves llamé al restaurante. Necesito una mesa para 2 el viernes a las 8, justo al lado de la reserva de Fuentes, le dije a la recepcionista. Tras dudar y consultar con su gerente, aceptaron con un cargo adicional de 200 euros por la gestión especial de la mesa. Confirmé la reserva. Mesa 17, adyacente a la de Fuentes en la 16. Le escribí a Marta. Todo listo. Te recojo a las 19:45. Ella respondió. Estaré lista. Con mi mejor armadura. El viernes amaneció con un sol inusual para Madrid. Lucía estaba radiante en el desayuno, tarareando mientras preparaba el café. Ya había dejado listo su vestido rojo, el mismo de las fotos del detective. ¿Día especial? Pregunté casualmente mientras servía cereales a Sofía. Solo me siento bien. Con ganas de que llegue el fin de semana, respondió ella con una sonrisa. Yo también. Creo que este fin de semana lo va a cambiar todo, repliqué, sosteniéndole la mirada. Ella no captó el doble sentido. Besó a Sofía, cogió su bolso y se fue. Nos vemos tarde, no me esperes despierto. Oh, te esperaré, pensé. Poco después, Alba bajó para ir al instituto y me miró con sus ojos perspicaces de 17 años. Papá, ¿está todo bien? Podría haber mentido, pero estaba cansado de mentiras. Todavía no, cielo. Pero lo estará. A las 19:30 me puse un traje marengo y camisa blanca sin corbata, un aspecto profesional que transmitía control. Diego llamó a la puerta. Papá, ¿a dónde vas? Una cena de negocios, respondí.
El negocio de terminar mi matrimonio con dignidad. Recogí a Marta a las 19:45. Estaba impresionante con un vestido negro y unos tacones que la hacían casi tan alta como yo. Llegamos a The Penthouse a las 25, deliberadamente tarde para que se sintieran cómodos. Al entrar, los vimos en la mesa 16, riendo, con las cabezas juntas. La mano de Lucía descansaba en el brazo de Carlos, íntima. La maître nos guió a la mesa 17, a 1 metro de ellos. Lucía me vio primero. Se puso tan pálida que pensé que se desmayaría. Retiró la mano del brazo de Carlos como si se hubiera quemado. Carlos se giró y su expresión de asombro se convirtió en miedo al ver a Marta a mi lado. Alejandro, susurró Lucía con voz entrecortada. ¿Qué haces aquí? Cenando, dije con calma mientras ayudaba a Marta a sentarse. Lo mismo que vosotros. Qué coincidencia encontrarnos. Pensé que tenías una reunión de RRHH. Hola, Carlos. ¿Sorprendido de verme? Añadió Marta con voz gélida. Marta, ¿puedo explicarlo?, empezó Carlos. Oh, seguro que sí, le interrumpió ella. Eres muy creativo. Aunque eso de trabajar tarde con clientes es un poco cliché, ¿no crees? Otros comensales empezaron a fijarse. Lucía intentó reaccionar. Alejandro, esto no es lo que parece. Me reí. Ah, ¿no? Porque parece que estás en una cena romántica con Carlos Fuentes, que resulta estar casado con Marta. Saqué mi teléfono y lo puse sobre la mesa. Sé cómo sé esto porque te dejaste el iPad desbloqueado. He rastreado cada mensaje, cada mentira y cada hotel durante 10 días. Carlos estalló. No teníais derecho. Tengo todo el derecho del mundo a saber la verdad cuando te acuestas con mi mujer, le corté con dureza. Lucía empezó a llorar, con el rímel corriéndose por sus mejillas. Alejandro, por favor, hablemos en privado como adultos. ¿Como adultos? Repetí. Los adultos no mienten a sus parejas durante 6 meses. ¿Quieres hablar como adultos? Hablemos de la verdad. Saqué una carpeta de mi chaqueta y deslicé el primer recibo sobre el mantel blanco. 14 de febrero. Me dijiste que trabajabas en una auditoría. En lugar de eso, fuiste al Hotel Palace con Carlos. Habitación 847. Cena y champán pagados con tu tarjeta personal. Luego deslicé más papeles. Y vuestro viaje a la casa rural. No hubo conferencia. Estuvisteis 3 días juntos mientras yo cuidaba solo de los 3 niños. Marta se inclinó hacia adelante con su propia documentación. Y hablemos del dinero, Carlos. 47.000 euros transferidos de la cuenta del gimnasio a una cuenta personal en las Islas Caimán. ¿Planeabais huir o solo robabas a tu propia empresa? Carlos se desmoronó. Lucía le miró horrorizada. Me dijiste que era para maquinaria nueva. Vaya, Lucía, observé. Te ha mentido a ti también. ¿Qué se siente al estar en el lado del engaño? Un hombre en la mesa de al lado llegó a aplaudir. Carlos intentó levantarse, pero Marta le ordenó sentarse o llamaría a seguridad. Me volví hacia Lucía y leí su último mensaje en voz alta. Alejandro está tan centrado en el trabajo que apenas nota que existo. Es como un robot. Predecible, aburrido. Necesito a alguien que me haga sentir viva. Lucía estaba roja de vergüenza. Eso era privado. Nada es privado cuando engañas a tu familia, respondí. Mientras me llamabas aburrido, yo trabajaba 80 horas a la semana para pagar esta casa, el colegio de los niños y tu coche. Disfrutabas gastando el dinero que yo ganaba. Me recosté, sintiendo una claridad gélida. El lunes mi abogado presenta la demanda de divorcio. Tienes 30 días para dejar la casa. Me quedo con la custodia principal.
Tú renunciaste a tus hijos cuando elegiste destruir nuestra familia. Cualquier juez entenderá que necesitan estabilidad, no a una madre que les ha mentido durante meses. Marta se levantó. Hemos terminado. Alejandro, gracias por esta noche. Dejé un billete de 100 euros en la mesa para cubrir las bebidas y me levanté. Lucía, nos vemos en casa o cuando decidas aparecer. Mientras nos alejábamos, oí el sollozo roto de Lucía a mis espaldas. En el ascensor, Marta me preguntó cómo me sentía. Como si acabara de operar sin anestesia. Brutal, pero necesario. Salí del restaurante sintiendo que el aire de la noche madrileña era más puro que nunca. Dejé a Marta en su casa, nos despedimos con un sentimiento de respeto mutuo, dos aliados que habían cumplido su misión. Cuando llegué a Las Rosas, las luces del chalet estaban encendidas. Entré y encontré a Alba sentada en el sofá del salón. Me miró fijamente. ¿Ha pasado algo, papá?, preguntó. Su voz no temblaba, era la voz de alguien que ya sabía la respuesta. Me senté a su lado. No le conté los detalles sórdidos, pero le dije la verdad. Mamá y yo nos vamos a separar. Ella ha tomado decisiones que rompen nuestra familia. Alba no lloró. Solo asintió. Lo sabía. La vi con ese tipo en el centro comercial hace un mes. No quería decírtelo porque esperaba que se detuviera. Esa noche fue la más larga de mi vida. Lucía llegó 2 horas después, con los ojos hinchados y el vestido rojo arrugado. Intentó hablar, suplicar, pero levanté la mano. No en esta casa. No delante de los niños. Mañana recogerás una maleta y te irás a casa de tu madre. Mis abogados te enviarán los papeles el lunes. Los meses siguientes fueron un torbellino de procesos judiciales. En España, el proceso de divorcio puede ser complejo, pero las pruebas de Marcos y los informes financieros de Marta fueron demoledores. Lucía intentó luchar por la custodia compartida para no perder la pensión compensatoria, pero el juez valoró la estabilidad de los niños y mi papel como cuidador principal durante su abandono emocional. Carlos Fuentes perdió su gimnasio. Marta, con la información que recolectamos, demostró el desvío de fondos y se quedó con la propiedad del negocio como parte de su liquidación de bienes. Él acabó trabajando como monitor en una cadena de gimnasios low cost en las afueras, lejos del lujo que tanto le gustaba. Lucía se mudó a un pequeño piso de alquiler en el barrio de Tetuán. Su carrera también sufrió los rumores en el sector de RRHH. Corren rápido, y su falta de ética personal empezó a cuestionar su juicio profesional. Ahora ve a los niños los fines de semana alternos, pero la relación con Alba está rota. Alba no puede perdonar la mentira. Hoy, 6 meses después, estoy en el jardín de nuestra casa. Diego corre con el perro y Sofía intenta saltar en la cama elástica. Alba está sentada conmigo, leyendo un libro para sus exámenes de selectividad. Me ha apoyado la cabeza en el hombro. Estoy orgullosa de ti, papá. Por no haberte rendido, me dice. Yo también de ti, cariño. Mi móvil vibra. Es un mensaje de mi hermano Marcos. ¿Cervezas esta noche? Trae a la tropa. Miro a mis 3 hijos, los cimientos de mi nueva vida construida sobre las ruinas de una traición. Hemos sobrevivido. Más que eso, estamos prosperando. ¿Quién quiere ir a ver al tío Marcos?, exclamo. 3 respuestas entusiastas llenan el aire. Mientras entramos en la casa para prepararnos, siento algo que no sentía en años. No es una felicidad eufórica, es paz. El futuro es incierto, pero está lleno de posibilidades. Tengo a mis hijos, mi carrera y mi integridad intacta. Lucía tomó sus decisiones. Yo tomé las mías. Y elegí ser el hombre que mis hijos pudieran respetar. Gracias por escuchar mi historia hasta el final.
Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Me llamo Estela, tengo 38 años y soy cardióloga en uno de los hospitales más prestigiosos de Madrid. Aquella tarde de martes, Madrid fue golpeada por un aguacero repentino. No era la típica llovizna de finales de agosto, sino un diluvio normal, con un viento que barría la Gran Vía como si la propia ciudad estuviera intentando retenerme allí. Salí del Hospital Universitario La Paz más tarde de lo habitual. Mi bata de quirófano todavía olía a antiséptico, y mi mente estaba exhausta después de una cirugía de 8 horas a un paciente de las fuerzas de seguridad herido en un accidente de tráfico. Mientras conducía por la zona de Salamanca, la lluvia se volvió tan intensa que, incluso con los limpiaparabrisas a toda velocidad, no daban abasto. No tuve más remedio que girar hacia una cafetería familiar cerca de la calle Serrano, un lugar donde me había detenido incontables veces después del trabajo solo para respirar unos minutos antes de volver a casa. Empujé la puerta y una pequeña campanilla tintineó en medio del cálido aroma a café tostado. Y entonces, en exactamente un segundo, mi mundo se congeló. En un rincón sombreado cerca de la ventana, estaba mi marido, Damián, el director de una gran aseguradora. Y no estaba solo. Una mujer rubia estaba completamente sentada sobre su regazo, sus brazos alrededor de su cuello, su cuerpo presionado contra el suyo como si ese fuera el único asiento que conociera. Su mano reposaba en el vientre de ella, no un toque casual, sino la intimidad familiar de quienes habían hecho esto demasiadas veces. Cuando él levantó la mirada y me vio, su rostro palideció al instante. Vi su garganta contraerse, como si le hubieran dado un puñetazo que le hubiera cortado la respiración. La mujer en su regazo se quedó paralizada en el momento en que sintió el cambio. Inclinó la cabeza para mirarle, frunciendo ligeramente el ceño, susurrando. «Damián, ¿qué pasa?» Él no respondió. Ella volvió a preguntar, su voz más aguda ahora, pero los ojos de él seguían fijos en mí, como si estuviera paralizado. Al tercer intento, sin obtener respuesta, siguió su mirada. Y en ese mismo instante, su rostro perdió el color, los ojos muy abiertos por el pánico. Saltó de su regazo como si la hubieran electrocutado. Su taza de café se estrelló contra el suelo con un estrépito que perforó el murmullo de la concurrida cafetería. Y fue entonces, justo entonces, que no pude creer lo que veían mis propios ojos. Di 2 pasos hacia atrás cuando me di cuenta de quién era. Raquel. Raquel, la mujer prometida a Gabriel. Gabriel, mi mejor amigo desde el instituto en Madrid, quien me había apoyado en los momentos más difíciles de mi vida. Me quedé inmóvil, di un paso atrás por reflejo, mi mente en blanco, pero cada pieza encajó con cruel precisión. Entendí en ese momento que esto no era solo la traición de mi marido. Era una traición por capas entre 2 familias, 2 de las relaciones más cercanas en las que jamás había confiado. En medio de una cafetería llena de gente, no me quedé ni un segundo más. No me acerqué, no pregunté, no grité como la gente siempre imagina que haría una esposa traicionada. Me di la vuelta, empujé la puerta y salí, dejando atrás el olor a café caliente, el tintineo de las cucharas y a 2 personas atrapadas en un momento que pensaron que nunca llegaría. La lluvia en Madrid seguía cayendo con fuerza, fría y brutal. Cuando subí a mi coche, la lluvia golpeaba el parabrisas con tanta violencia que ya no necesité la radio. Gritaba lo suficientemente fuerte como para reemplazar todas las preguntas que no estaba lista para enfrentar. Conduje casi en piloto automático. Las calles que conocía de memoria de repente me resultaron desconocidas. Los semáforos parecían durar más de lo normal, y los recuerdos en mi cabeza se precipitaban más rápido de lo que podía procesar. Apenas unos minutos después de dejar la cafetería, mi teléfono empezó a vibrar. Una llamada, luego una segunda, luego una tras otra, sin parar. Cuando me detuve en un semáforo en rojo cerca del Parque del Retiro, miré la pantalla. Era la 12ª llamada. Cuando llegué a mi barrio, el número había subido a 23. No contesté ni una sola vez, no porque no las oyera, sino porque sabía exactamente lo que escucharía si lo hacía. Mentiras apresuradamente remendadas, excusas improvisadas por el pánico.
El teléfono se quedó en silencio por unos minutos, luego volvió a vibrar. Un mensaje de voz. Lo puse en altavoz mientras estaba aparcada al borde de la carretera. Su voz se escuchó, temblorosa, pero tratando de mantener la calma. Estela, todo lo que viste fue solo un malentendido. ¿Puedo explicarlo? Por favor, dame una oportunidad para explicarme. Detuve el mensaje a mitad de camino. No porque no quisiera escucharlo, sino porque ya había visto demasiado. Hay imágenes que, una vez que entran en tus ojos, ninguna explicación puede borrar. Me quedé sentada en el coche durante mucho tiempo, viendo la lluvia deslizarse por el parabrisas en riachuelos. En ese momento, entendí que si me permitía reaccionar emocionalmente, perdería el control, y no podía permitir que eso sucediera. Abrí mi aplicación de mensajería, escribí lentamente las palabras y envié el mismo mensaje a Damián y a Raquel. Solo una frase corta, sin emoción, sin explicación. Tranquilizaos, no haré ninguna tontería como quizás esperáis. Pulsé enviar, coloqué el teléfono boca abajo en el asiento del pasajero y, por primera vez desde que entré en esa cafetería, respiré profundamente. Sabía muy bien que ese mensaje no les daría paz. Les aterrorizaría. Porque para aquellos que ocultan la culpa, lo más aterrador no es un grito. Es el silencio de quien lo vio todo, pero no ha dicho una palabra. Yo lo sabía, y pronto ellos también se darían cuenta. El mensaje que acababa de enviar no era un consuelo. Era un vacío. Un vacío lo suficientemente grande para que la imaginación de la gente culpable les carcomiera toda la noche. Imaginé a mi marido mirando fijamente la pantalla de su teléfono, esperando un mensaje de seguimiento que nunca llegaría. Imaginé a Raquel leyendo la frase una y otra vez, tratando de adivinar si estaba enfadada, devastada o si estaba preparando algo mucho peor. Mi teléfono vibró unas cuantas veces más, llamadas perdidas, mensajes no entregados, y luego silencio. Ese silencio no era porque se hubieran calmado, sino porque habían empezado a temer. Temor a que yo se lo hubiera contado a Gabriel. Temor a que hubiera tomado más fotos. Temor a que estuviera sentada tranquilamente en algún lugar planeando algo en un estado de control que ellos ya no podían alcanzar. No necesité hacer nada más esa noche. La espera en sí misma ya era el primer castigo. Encendí el coche, conduje directamente hacia el centro, pero no tomé la carretera familiar que llevaba a nuestra casa. No estaba preparada para entrar en esa vivienda de 3 dormitorios donde de repente todo se había vuelto sospechoso. El sofá, la cama, las noches tranquilas que una vez creí pacíficas. Me dirigí hacia Salamanca y me detuve frente al Mandarín Oriental Riz. El hotel brillaba con luz, tranquilo y ajeno a todo lo que acababa de dejar atrás. Cuando recibí la llave de la habitación en la recepción, mi voz sonó extrañamente compuesta al decir mi nombre. Arrastré mi pequeña maleta hasta el ascensor. Las puertas se cerraron detrás de mí, reflejando mi rostro en la fría superficie metálica. No había lágrimas, solo un pesado vacío presionando mi pecho. En la habitación, puse el teléfono sobre el escritorio, apagué el timbre y me quedé de pie un buen rato junto a la ventana, mirando la noche de Madrid. La ciudad seguía funcionando como siempre, y yo estaba parada en la línea más delgada entre convertirme en una esposa traicionada en silencio y una mujer a punto de decidir con sus propias manos qué pasaría después. Esa noche, apenas dormí. No porque estuviera llorando, sino porque los viejos recuerdos seguían surgiendo lenta pero persistentemente, como si mi cerebro se estuviera obligando a auditar todas las relaciones que una vez fueron el fundamento de mi vida. Gabriel apareció primero en ese flujo de recuerdos. Lo conocía desde los últimos años del instituto en Madrid, cuando todo era aún simple y sincero. Estuvimos en la misma clase, estudiamos juntos para la selectividad, la EBAU, y pasamos por esos momentos en los que los amigos pueden convertirse en una segunda familia. Para mí, Gabriel siempre fue más como un hermano mayor que cualquier otra cosa, alguien que me entendía lo suficientemente profundo como para que nunca tuviéramos que decir demasiado. Raquel llegó más tarde, cuando ya estábamos en la universidad. Amaba a Gabriel con intensidad, estuvo a su lado durante más de 10 años, desde que ambos pasaban apuros hasta que su carrera finalmente comenzó a tomar forma.
Yo solía pensar que ese tipo de resistencia era prueba de amor. Pero con el tiempo, comencé a notar las miradas fugaces que Raquel me dedicaba cada vez que Gabriel y yo hablábamos, las preguntas aparentemente casuales que siempre llevaban un matiz de sospecha, los silencios incómodos que solo los involucrados podían sentir. Nunca lo dijo, pero los celos siempre estuvieron ahí, silenciosos e implacables. La verdad es que, entre Gabriel y yo, nunca hubo nada que cruzara la línea de la amistad. Ni mensajes ambiguos, ni toques inapropiados, ni un solo momento que necesitara ser ocultado. E irónicamente, fue esa misma pureza lo que más incomodó a Raquel. Porque cuando no hay culpa a la que aferrarse, la gente empieza a imaginar cosas mucho peores. Me di cuenta de que el pasado que yo creía sólido probablemente ya había sido distorsionado en la mente de Raquel hacía mucho tiempo, lo suficiente para que ella creyera que si no era yo, siempre habría alguna otra mujer a la que tendría que vencer. Y de repente entendí que en esta historia, quizás nunca fui realmente la amenaza de Raquel, sino su excusa. A la mañana siguiente, justo después de terminar mi turno matutino, mi teléfono vibró sin parar dentro del bolsillo de mi bata. Ni siquiera necesité mirar para saber quién era. Cuando desbloqueé la pantalla, el número me hizo exhalar suavemente. 12 llamadas perdidas, todas de Raquel. Luego vino un largo mensaje, su tono pasando de suplicante a ansioso, rogándome una oportunidad para explicar las cosas claramente. No respondí de inmediato. Dejé ese mensaje sin leer durante casi una hora, luego respondí con una sola línea corta, fría pero lo suficientemente educada. Podemos vernos. Acordamos encontrarnos en una pequeña tetería cerca del hospital, un lugar donde a menudo me detenía para unos minutos de tranquilidad entre turnos. La tienda era luminosa, con grandes ventanales de cristal, íntima pero no sofocante. Llegué primero, elegí una mesa cerca de la ventana y pedí una tetera de té caliente. Cuando Raquel entró, inmediatamente noté que algo era diferente. Un abrigo suelto, su mano instintivamente sobre su vientre mientras se sentaba, su figura ya no tan esbelta como las últimas veces que la había visto. En ese momento, lo supe. No hacía falta preguntar. Raquel evitó mis ojos, su voz pequeña y rápida, como si hubiera ensayado. Lo has malinterpretado. Solo le estaba pidiendo ayuda a tu marido con el seguro de maternidad. Trabaja en el sector de los seguros, ya sabes. Ella forzó una sonrisa, poco convincente. No la interrumpí. Solo miré el ligero bulto bajo su ropa, algo que la iluminación de la cafetería no había podido ocultar. Los signos de embarazo eran demasiado obvios para llamarlos un malentendido. No discutí. No pregunté nada más. Abrí mi teléfono, lo coloqué suavemente sobre la mesa y giré la pantalla hacia ella. La foto de la cafetería apareció clara, inequívoca. Raquel en el regazo de Damián, sus brazos alrededor de su cuello, la mano de él reposando exactamente donde ella ahora intentaba esconder. La sala estaba tan silenciosa que pude oír una cuchara tintinear contra una taza de té. Raquel miró la imagen, sus labios se movían, pero no salía ningún sonido. No más explicaciones, no más historias sobre consejos de seguros, solo la verdad al descubierto entre nosotras, fría e innegable. Raquel se quedó mirando la pantalla del teléfono unos segundos más, luego lo empujó lentamente hacia mí como si fuera algo sucio que no quería tocar. Permaneció en silencio durante mucho tiempo, el suficiente para que me diera cuenta de una cosa. No estaba avergonzada. Lo que se estaba desarrollando en la mente de Raquel en ese momento no era arrepentimiento. Era cálculo. Cuando levantó la mirada, sus ojos habían cambiado, endurecidos, más afilados y completamente desprovistos del pánico anterior. No entiendes toda la situación, dijo Raquel, su voz bajando, llevando una frustración contenida. Es mucho más complicado de lo que viste. Y luego, como si lo hubiera ensayado, comenzó a culparme a mí. Habló de presión, de momentos de debilidad, de cómo yo de alguna manera había dificultado las cosas por estar demasiado cerca de Gabriel. Por la forma en que Raquel hablaba, yo ya no era la traicionada, sino la que causaba problemas. Luego mencionó a Gabriel, no como el hombre que amaba, sino como un escudo. ¿Sabes cuánto me quiere?, dijo Raquel, su voz ralentizándose, cargada de implicación.
nos vamos a casar, más de 10 años juntos. ¿De verdad crees que si tuviera que elegir, te creería a ti? Esa pregunta no necesitaba respuesta. Era una amenaza envuelta en palabras tranquilas. Raquel quería que entendiera que si yo hablaba, no solo destruiría una relación. Me etiquetarían como la celosa, la mujer que inventó su propia tragedia. ¿Eres médico?, continuó, sus labios curvándose en una sonrisa fina. Eres inteligente. ¿Sabes cómo verá esto la gente? Una foto puede ser interpretada. Un momento puede ser tergiversado. Escuché sin interrumpir, mi expresión inalterada. Cuanto más hablaba Raquel, más claro quedaba que lo que más temía no era la verdad. Era el hecho de que yo ahora controlaba la narrativa. No tenía idea de que desde el momento en que se sentó a esta mesa, yo había encendido la grabadora en el bolsillo de mi bata. Cada palabra, cada acusación, cada amenaza velada había sido capturada, clara e intacta. No necesité revelar eso todavía. Solo tuve que sentarme allí, dejando que Raquel expusiera su verdadero yo y dejarla creer que en este juego yo todavía era solo la mujer acorralada. A la mañana siguiente, dejé el hotel antes de lo habitual y conduje hasta el consultorio de mi terapeuta en el barrio de Lavapiés, un lugar que había visitado algunas veces durante los años más estresantes de mi carrera como cardio. La sala familiar, la luz suave y el tenue aroma a aceites esenciales contrastaban con el caos que se desarrollaba en mi mente. Mientras le contaba todo, desde la cafetería bajo la lluvia hasta la reunión en la tetería, ella no interrumpió ni una sola vez. Solo escuchaba, asintiendo ocasionalmente como si confirmara algo demasiado familiar. Cuando terminé, hizo una pausa de unos segundos y luego hizo una pregunta muy lentamente, muy claramente. ¿Ves el patrón? La miré a punto de responder. Cuando continuó, su voz era tranquila, pero firme. Este es un patrón clásico de manipulación. Comienza con súplicas para ganar tiempo. Cuando las súplicas ya no funcionan, cambian a la culpa para hacer que la víctima dude de sí misma. Y cuando ambos fallan, el paso final es siempre una amenaza. No de violencia, sino de miedo. Miedo a ser aislada, malentendida o vista como la destructora. Mientras hablaba, sentí que algo se movía ligeramente en mi pecho. No dolor, sino claridad. Le hice la pregunta que me había atormentado toda la noche. Debería decírselo a Gabriel ahora mismo. Ella negó suavemente con la cabeza. Dijo que no era porque Gabriel no mereciera la verdad, sino porque la verdad debe llegar en el momento oportuno. Sin pruebas irrefutables, hablar solo convertiría todo en una disputa emocional donde el manipulador tiene la sartén por el mango. Me aconsejó que esperara, que observara, que les dejara seguir revelándose, y lo más importante, que no permitiera que la emoción impulsara mis acciones. Salí del consultorio de la terapeuta sintiéndome completamente diferente a cuando entré. El dolor seguía ahí, pero ya no me controlaba. Ahora entendía que la claridad no viene de suprimir la emoción, sino de ponerla en su lugar correcto. Y por primera vez desde la lluvia en la cafetería, supe exactamente lo que estaba haciendo, y por qué no se lo había contado a Gabriel todavía, al menos por ahora. Regresé al hotel, cerré la puerta tras de mí, por primera vez en días, abrí mi portátil con un propósito muy claro. No para evadirme, ni para lamentarme, sino para examinar los números. La única cosa en este matrimonio que nunca había aprendido a mentir. Inicié sesión en la cuenta conjunta que Damián y yo compartíamos, la que rara vez revisaba porque siempre asumí que se usaba para gastos familiares rutinarios. Pero a los pocos minutos de desplazarme por los extractos, me di cuenta de cuánto tiempo había sido explotada esa confianza. Ciertos cargos comenzaron a repetirse con extraña regularidad. Hoteles de lujo en Madrid y Barcelona reservados las noches en que yo estaba de guardia o en conferencias médicas. Un viaje silencioso a las Islas Canarias. Ninguna foto. Ninguna historia compartida en casa. Y luego una transacción que me hizo detenerme por mucho tiempo. Loewe Chanel, 11.500. No era un regalo de cumpleaños que yo hubiera recibido. No era un artículo que yo hubiera elegido. Era para otra persona. Pagado con nuestro dinero compartido de una manera tan casual que era descarada.
Seguí desplazándome. Aparecieron 2 transacciones más, separadas por unas pocas semanas, ambas en el mismo lugar. Una clínica ginecológica privada. Mi corazón se ralentizó por un latido. Como cardióloga, estoy entrenada para leer números, cronogramas y detalles aparentemente dispersos para formar una imagen más grande. Y en ese momento, todo comenzó a conectarse de una manera escalofriantemente coherente. El momento de esos pagos coincidía con cuando el cuerpo de Raquel comenzó a cambiar, coincidía con los días que Damián afirmó tener viajes de negocios urgentes, coincidía con el periodo en que yo, en mi ingenuidad, todavía creía que estaba viviendo en un matrimonio normal. Me recosté en mi silla, mirando la pantalla. Un pensamiento que nunca me había permitido albergar ahora afloró con una claridad inquietante, imposible de evitar. Si Raquel está embarazada y si estos gastos no tienen nada que ver con Gabriel, entonces la posibilidad más probable, más lógica, es que el niño no sea de él, sino de mi marido. No necesité sacar conclusiones todavía. Solo necesité recordar este sentimiento. El momento en que la duda dejó de ser emoción y se convirtió en una hipótesis que exigía pruebas. Y supe que a partir de ese momento, no solo escucharía las historias que contaban. Seguiría el rastro de la verdad, un número a la vez. Mientras los hechos financieros comenzaban a alinearse en mi mente, un viejo recuerdo resurgió con repentina claridad. Hace unos meses, durante un chequeo de rutina en el hospital donde trabajo, Gabriel y yo charlamos brevemente después de su cita. Casualmente mencionó a Raquel con un matiz de inquietud en su voz. Dijo que ella había cambiado mucho últimamente, vistiéndose de manera más atrevida, usando maquillaje más fuerte, utilizando perfumes caros que antes solía despreciar por ostentosos. Lo más notable, Raquel había comenzado a llevar bolsos de marca que superaban con creces lo que su trabajo en la joyería podía permitirse razonablemente. Cuando Gabriel preguntó, ella simplemente se rió y dijo que eran regalos de clientes leales. En ese momento, no le di mucha importancia. Pero ahora, con todas las piezas comenzando a encajar, entendí que Gabriel pudo haber sospechado algo. Simplemente no quería creerlo. Y esa misma negación había permitido que todo se extendiera hasta este punto. Me senté durante mucho tiempo junto a la ventana del hotel, viendo los coches circular por las calles de la Madrid nocturna, y me di cuenta de algo muy claramente. Lo que me impulsaba ahora ya no era el dolor. Era la necesidad de más pruebas. No para alimentar mi ira, sino para no dejarles margen para negar la verdad. Sabía que los teléfonos son a menudo los archivos más reveladores de la culpa. Los mensajes pueden eliminarse, las palabras negarse, pero los rastros digitales siempre permanecen. Necesitaba un plan lo suficientemente tranquilo como para desarmarlos. Primero envié un mensaje a Raquel, diciendo que había reflexionado y decidido perdonar, que no quería herir a Gabriel y que quería que todo terminara aquí. Utilicé las palabras más suaves que pude escribir. No porque la creyera, sino porque necesitaba que ella me creyera a mí. No mucho después, Damián me devolvió la llamada. Su voz estaba tan aliviada que casi me reí. Esa tarde llegó al Mandarín Oriental Riz con un enorme ramo de flores, interpretando a la perfección el papel del marido arrepentido. En el camino a casa, habló mucho sobre el futuro, sobre arreglar las cosas, sobre cómo deberíamos dejar todo atrás. Escuché, asentí cuando fue apropiado, me quedé en silencio cuando fue necesario. Sabía que cuando alguien piensa que ha escapado, es cuando más baja la guardia. Esa noche, cuando llegamos a casa, todo parecía inquietantemente familiar. El salón, el dormitorio, la cama, todo era lo mismo, excepto yo. Cuando mi marido se metió en la ducha, con el sonido constante del agua corriendo de fondo, cogí su teléfono con una calma sorprendente. Sabía exactamente lo que estaba buscando. Fui a la carpeta de papelera o eliminados en la galería de vídeos, donde las cosas que se creían desaparecidas en realidad solo estaban esperando a ser encontradas. Y ahí estaba, un vídeo de más de 1 hora. Remitente. Raquel, destinatario. Gabriel. Lo abrí, aunque cada parte de mí quería vomitar. La imagen que apareció me hizo agarrarme al marco de la cama para apoyarme. Estaban en mi dormitorio,
en la misma cama que una vez creí que era el lugar más seguro de mi vida. La marca de tiempo brillaba en la pantalla, coincidiendo perfectamente con los días en que yo estaba en Asturias cuidando a mi padre después de su accidente. No más dudas, no más hipótesis, solo una verdad repulsiva y desnuda mirándome a la cara. Y en ese momento, supe que todas las líneas se habían cruzado, y no quedaba camino para volver atrás. Extrañamente, no lloré. No porque me hubiera insensibilizado, sino porque las lágrimas ya no servían para nada aquí. El dolor dentro de mí no explotó. Se hundió, se espesó y luego se transformó en algo completamente diferente. Una conciencia fría y clara. Me senté en el borde de la cama, con el teléfono todavía abierto en la mano, y por primera vez, miré directamente a la verdad sin apartar la mirada. Si me callaba, si seguía interpretando el papel de la esposa comprensiva, la única persona que pagaría el precio sería yo, no ellos. Yo sería la sacrificada pieza por la comodidad y el engaño de quienes habían elegido la traición. Borré el vídeo de la pantalla, devolví el teléfono a su lugar original, luego fui al baño de invitados y me lavé las manos durante mucho tiempo, como si intentara quitarme algo que acababa de adherirse a mi piel. Cuando me miré en el espejo, el rostro que me devolvía la mirada no era el de una mujer que acababa de descubrir la infidelidad de su marido. Era el rostro de alguien que ahora entendía las reglas del juego y no tenía intención de perder. Sabía una cosa con certeza. Si quería terminar con esto, no podía actuar por rabia. Necesitaba tiempo. Necesitaba que creyeran que las cosas se habían calmado. A la mañana siguiente, le envié un mensaje a Raquel. Solo un texto corto, de tono suave, diciendo que lo había pensado y había decidido perdonar, que no quería herir a Gabriel y que quería que todo se detuviera allí. No esperé una respuesta. Sabía que solo recibir ese mensaje sería suficiente para que ella respirara más tranquila. Esa noche, acostada junto a mi marido, hablé de forma casual, como si fuera solo un pensamiento pasajero antes de dormir. Habían pasado 3 años desde que celebramos una gran fiesta en nuestra casa. Ambos estábamos demasiado ocupados con el trabajo. Dije que echaba de menos la sensación de estar rodeada de gente. Echaba de menos las risas, la reunión bajo un mismo techo. Sus ojos se iluminaron al instante. El alivio en su rostro estaba apenas oculto. Sugirió casi sin pensar. ¿Por qué no celebramos una fiesta de aniversario por nuestros 8 años de casados? Invitamos a familiares, amigos, compañeros para una cálida reunión. Sonreí y asentí, como una esposa que le da una oportunidad más a su matrimonio. Pero en mi mente, esa fiesta ya tenía una forma muy diferente. No estaba pensando en flores o vino. Estaba pensando en la iluminación, el sonido, la lista de invitados y el momento en que la verdad sería puesta exactamente donde le correspondía. Me quedé quieta en la oscuridad, escuchando la respiración constante del hombre a mi lado, y tranquilamente comencé a preparar el escenario para un final que nunca vieron venir. La fiesta se celebró en un lujoso hotel en el corazón de Madrid, donde los altos salones de cristal reflejaban las luces como un escenario ya preparado para momentos que no podían echarse atrás. Llegué antes de la hora de inicio oficial, con un vestido de tono neutro, maquillaje perfecto, la sonrisa colocada impecablemente. Nadie podría haber adivinado que debajo de esa calma exterior había un guión preparado hasta el más mínimo detalle. Los invitados comenzaron a llegar en número creciente. Ambos lados de la familia, caras conocidas de reuniones anteriores, felicitaciones repetidas como un ritual. Los compañeros de Damián aparecieron en pequeños grupos, apretones de manos firmes, charlas educadas con aroma a trabajo. Luego vi entrar a su jefe, traje perfecto, ojos perspicaces con la tranquila observación de alguien a quien siempre le importó la imagen y la reputación. Todo se desarrolló a la perfección, como la fiesta de aniversario del libro de un matrimonio modelo en Madrid. Ninguna grieta visible en la superficie. Y luego, en la entrada del salón, vi a Gabriel. Hizo una pausa por un segundo antes de avanzar, como si sintiera que algo andaba mal. A su lado estaba Raquel, la mano ligeramente apoyada en el vientre, el rostro cuidadosamente maquillado, la sonrisa contenida con fuerza. Sus ojos escanearon la sala, me miraron de pasada y luego se apartaron rápidamente.
Me acerqué a saludarlos, educada, serena, como una vieja amiga que vuelve a ver caras conocidas. Nadie en esa sala sabía que su presencia esta noche era la pieza final que necesitaba. Mientras sonaba música suave y las copas se levantaban en brindis, me paré en el centro de la sala, escuchando el sonido mezclado de risas y charlas, y supe con perfecta claridad. Esta noche no estaba destinada a salvar un matrimonio. Fue construida para que la verdad pudiera tener testigos, y todos los que necesitaban verla estaban aquí esta noche. A medida que el tintineo de las copas comenzó a desvanecerse, y todas las miradas comenzaron a girar hacia mí en un ritual familiar, di un paso adelante. No cogí el micrófono de inmediato. Dejé que la pausa se alargara unos segundos más, lo suficiente para que la sala contuviera la respiración conmigo. Luego hice un pequeño gesto con la cabeza al técnico que estaba junto a la gran pantalla detrás de mí. La pantalla se iluminó. Sin presentación, sin música, solo imágenes en bruto, brutalmente claras. El vídeo apareció. Mi marido y Raquel en una posición que ninguna excusa podía justificar. Un espacio familiar se reveló en segundos. Mi dormitorio, la cama, la lámpara de la mesita de noche, incluso el cuadro enmarcado que había elegido. Escuché a alguien jadear en algún lugar de la sala. Damián se quedó paralizado, el rostro sin color. Raquel retrocedió medio paso, la mano cubriendo instintivamente su vientre. Cuando el vídeo terminó, antes de que yo dijera una palabra, comenzó la grabación de audio. La voz de Raquel, clara, sin editar, innegable. Cada acusación, cada amenaza velada, la forma en que usó a Gabriel como escudo, la forma en que insinuó que si me atrevía a hablar, me verían como una mujer celosa. No necesité mirar hacia ellos para saber lo que estaba sucediendo. La cabeza de Gabriel inclinada, los puños cerrados, como si intentara mantener unido algo que acababa de hacerse añicos dentro de él. Cuando terminó la grabación, respiré profundamente e hice un último gesto. En la pantalla, apareció un documento. Simple blanco y negro, sin emociones. El resultado de una prueba de ADN. El nombre de Damián claramente marcado como padre biológico. El número 99% circulado en negrita como un veredicto que no necesitaba más explicaciones. Oí caer un vaso. Alguien se tapó la boca. Otro se giró para mirar al jefe de Damián como esperando su reacción. Todo el salón se quedó en silencio. Ni un susurro, ni un murmullo. Solo el silencio pesado de quienes acababan de presenciar la verdad expuesta por completo, irreversiblemente. Me quedé allí bajo las luces, sin temblar, sin llorar, y lo entendí. A partir de este momento, esta historia ya no pertenecía a las palabras de nadie. La verdad había hablado, y había hablado lo suficientemente alto como para que nadie pudiera fingir que no la había escuchado. El silencio duró unos segundos más antes de que Gabriel diera un paso adelante. No me miró a mí primero. Miró directamente a Raquel. Esa mirada ya no era la de un hombre a punto de casarse, sino la de alguien que acababa de despertar de un largo y tóxico sueño. Su voz era profunda, clara, firme. Anunció que la boda quedaba cancelada. No pidió permiso, no dio más explicaciones, solo una frase, suficiente para cortar más de 10 años de vínculo delante de una sala llena de gente. Raquel se quedó paralizada, los labios moviéndose como si intentara decir algo, pero nadie esperó a que hablara. Todo lo que sucedió después fue más rápido de lo que esperaba. Los susurros ya no se reprimieron. Los teléfonos salieron. Las miradas cambiaron en minutos. Para alguien que vivía de la imagen como Raquel, este fue el verdadero colapso. La noticia se difundió por su círculo social tan rápido que no pudo reaccionar a tiempo. Su trabajo en la joyería, del que una vez se sintió tan orgullosa, se perdió solo unos días después, terminado por una llamada telefónica corta y fría. La reputación que había construido cuidadosamente se desmoronó más rápido de lo que cualquier explicación podría salvar. En cuanto a Damián, no necesitó esperar hasta la mañana siguiente para comprender las consecuencias. Su jefe se había ido de la fiesta temprano, con el rostro lleno de decepción e ira inconfundibles. Un jefe de departamento en una compañía de seguros no puede sobrevivir después de ser expuesto públicamente por mala conducta moral,
especialmente cuando se desarrolló frente a compañeros y clientes. Unos días después, fue despedido. Sin discusión, sin negociación. Todas las puertas que una vez creyó seguras se cerraron una por una. Me quedé en medio de toda esa ruina. No triunfante, ni vacía. Simplemente sentí una cosa con clara lucidez. Cuando la verdad se pone en su lugar legítimo, no necesita que yo haga nada más. Los traidores se desmoronan bajo el peso de sus propias acciones. Y por primera vez en mucho tiempo, supe que ya no estaba en el ojo de la tormenta. Había salido de ella. Presenté la solicitud de divorcio no mucho después, una mañana extrañamente tranquila en Madrid. No hubo lágrimas, ni dudas, solo una firma colocada exactamente donde tenía que estar, como si estuviera completando un procedimiento necesario para seguir viviendo. Dejé la casa de 3 dormitorios con jardín, una vez llamada hogar, y me mudé a un apartamento más pequeño y ordenado, justo lo suficiente para mí y el silencio que había descuidado durante demasiado tiempo. El nuevo espacio no llevaba viejos recuerdos. Me dio una sensación de ligereza, como un respiro profundo después de contener la respiración durante demasiado tiempo. Cuando las cosas comenzaron a calmarse, hice algo que había soñado durante años, pero que seguía posponiendo debido al trabajo y responsabilidades sin nombre. Visité la protectora de animales en Madrid, donde el olor a desinfectante se mezclaba con los ladridos familiares de vidas que esperaban otra oportunidad. No buscaba nada específico. Solo sabía que estaba lista. Y entonces lo vi. Un perro de raza grande, firme en su postura, ojos tranquilos, cuidadosamente entrenado, pero aún con la mirada cautelosa de un pasado que había sido abandonado. Nos miramos durante mucho tiempo, como si ambos entendiéramos que habíamos soportado suficiente dolor como para apreciar verdaderamente el vínculo que importa. 2 días después, la protectora me llamó. Volví y lo llevé a casa. Por primera vez en años, ya no regresaba a mi apartamento sola. La vieja casa fue vendida no mucho después. 3 meses más tarde, el juzgado emitió su fallo final. Cada uno de nosotros recibiría el 50% de los bienes según el convenio regulador. Sin sesgos, sin lástima. Salí de la sala con una sensación de plenitud, no por el dinero o el resultado, sino porque no me había perdido en el proceso. Cuando todo se hubo calmado, me senté junto a la ventana de mi nuevo apartamento, con mi perro apoyado a mis pies. La ciudad de Madrid se extendía ante mí, y entendí algo muy claro, muy simple. La verdad no necesita gritar. Desmantela a los mentirosos por sí sola. 6 meses después de que todo se derrumbara, mi vida no volvió al ruido. Simplemente mejoró. Tranquilamente, día a día. Fui nombrada jefa del departamento de cardiología, no por mi historia personal, sino por los casos difíciles que había seguido hasta el final, la investigación clínica que nunca había abandonado y los largos turnos de noche en los que me quedé solo para asegurar la seguridad de mis pacientes. Cuando recibí el nombramiento, no sentí que hubiera ganado nada. Simplemente sentí que mis capacidades finalmente habían sido colocadas donde correspondían, no eclipsadas por un matrimonio que una vez me había agotado la vida. El trabajo me llevó más lejos. Comencé a asistir a congresos de cardiología por todo el país. Sevilla, Bilbao, y luego Valencia. En un simposio avanzado en Valencia, en medio de largas mesas redondas y diapositivas repletas de datos, conocí a David. No me impresionó por el encanto, sino por la forma en que escuchaba. Nos paramos uno al lado del otro después de una presentación, luego nos sentamos y hablamos primero sobre nuevas técnicas intervencionistas, sobre casos complejos, sobre las decisiones difíciles que solo alguien en nuestro campo podía entender. La conversación duró toda una tarde, y ninguno de los dos notó el paso del tiempo. No sé cuándo comencé a amar a David. No hubo un flechazo, ni promesas apresuradas, solo la calma que venía de hablar con alguien que no me hacía sentir que tenía que estar a la defensiva, que no necesitaba que le explicara mi pasado. Cuando me di cuenta, sonreí suavemente. No por un nuevo amor, sino porque supe que realmente había entrado en un nuevo capítulo de la vida, uno en el que ya no amaba por carencia o miedo, sino desde un lugar de plenitud y libertad que yo misma había construido. 1 año después de conocer a David en ese congreso,
Nos casamos en una ceremonia pequeña y sencilla, sin fanfarrias, solo con aquellos que realmente entendían y nos deseaban lo mejor. Sin votos dramáticos, ni grandes declaraciones, solo dos personas adultas que habían sobrevivido a sus propias penas de amor, eligiendo permanecer juntas por respeto y paz. 2 semanas después de la boda, descubrí que estaba embarazada. Recuerdo ese momento tan vívidamente. No pánico, ni miedo, solo una quietud llena de gratitud. David me abrazó durante mucho tiempo, luego decidió mudarse a Madrid permanentemente. Sin dudarlo, sin necesidad de persuasión, como si fuera lo más natural del mundo. Las mañanas que siguieron comenzaron a cambiar. David se levantaba temprano, preparaba mi desayuno favorito, abría las ventanas para dejar que la luz del sol inundara nuestro pequeño apartamento mientras yo me sentaba a la mesa, con la mano en el vientre, escuchando a la ciudad despertar lentamente. Los fines de semana, íbamos juntos al centro de rescate de perros, haciendo pequeñas cosas, paseando perros, limpiando jaulas, donando comida, pero me llenaban de una manera que no esperaba. Mi perro siempre caminaba a nuestro lado, tranquilo y leal, como si él también entendiera que esta familia se construyó sobre elecciones amables. 8 meses después, di a luz a una niña. Tenía los ojos de David, profundos y gentiles, pero su nariz y boca se parecían tanto a las mías que me reía cada vez que la miraba. No fue un milagro. Fue simplemente el resultado natural de una vida finalmente encauzada. En esas primeras noches, mientras ella dormía en su cuna, mi perro se acostaba a su lado, inmóvil, vigilando tranquilamente su sueño como un viejo soldado que había encontrado una nueva razón para quedarse. Me quedé allí en la tranquila habitación de una noche de Madrid, mirando a mi pequeña familia, y entendí algo maravillosamente simple. La felicidad no proviene de ganarle a alguien o de demostrar algo al pasado. Llega cuando somos lo suficientemente valientes para dejar lo que nos duele y lo suficientemente pacientes para reconstruir nuestras vidas con elecciones amables, un día a la vez. Esa es mi historia. No la comparto para demostrar que soy más fuerte que nadie más, sino para decir esto. Una mujer no tiene que gritar para ser respetada. A veces, todo lo que se necesita es claridad para marcharse, coraje para decir la verdad y la paciencia para reconstruir la vida de la manera más amable posible para una misma. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.